En este video voy a hablar acerca de las propiedades de los átomos y la tabla periódica. Esta es la tabla periódica y está ordenada en grupos, que son las columnas, y en periodos. Lo que tienen en común los periodos es la terminación del nivel de energía, es decir, el número cuántico principal. Por ejemplo, la terminación de la configuración electrónica del hidrógeno es 1s1, por eso está en el periodo 1. Del mismo modo, la del helio es 1s2. Su configuración electrónica también termina en el subnivel de energía 1. Por su parte, la configuración electrónica del litio es 1s2, 2s1. Como su último subnivel de energía es el 2, entonces se encuentra en el periodo 2. Los grupos también están ordenados por su configuración electrónica, según la terminación del último electrón. El primer grupo son los elementos que terminan en un orbital s1. El segundo grupo los que terminan en s2. Este grupo, llamado a veces el 3A, termina en P1, el grupo 3B en P2, y así sucesivamente hasta llegar al P6. Esta clase de elementos que terminan en P6 son llamados gases nobles, y hay una particularidad para ellos, el helio. A pesar de que el helio está dentro de los gases nobles por sus propiedades, su configuración electrónica termina en S2. Esto quiere decir que el lugar donde debería estar el helio sería en este lado, no en esta columna. A continuación vamos a ver más acerca de la configuración electrónica. Acá podemos ver, por ejemplo, la configuración electrónica del selenio, cuyo símbolo es Se. Se puede calcular únicamente basándose en su lugar en la tabla periódica y el diagrama de configuración electrónica. Sus primeros orbitales serán el 1s y ocupa todos los electrones. De este modo será 1s2. Luego, siguiendo la diagonal, el 2s, 2s2. Se sigue la diagonal, entonces lo siguiente es 2p6, luego 3s2, luego 3p6, luego 4s2, luego sigue 3d10 y acá ya vamos a llegar al final, porque estará en el subnivel de energía P4 y en el nivel de energía 4. De este modo, el último electrón en la configuración será el 4p4. Y esta es la configuración electrónica completa del selenio. Por esta razón, a veces se abrevia la configuración electrónica. Por ejemplo, se puede decir que la configuración del selenio, en lugar de ser todo esto, se llega hasta el argón. De este modo, como la configuración electrónica del argón es hasta acá, entonces se dice que la configuración del selenio es argón 4s2, 3d10, 4p4. Ahora vamos a ver cómo la tabla periódica afecta las propiedades de los átomos. En primer lugar, hay que definir qué propiedades se ven al átomo. De un elemento se puede decir que tiene muchas propiedades, como se va a mostrar en la pantalla. Se puede hablar de su número atómico, de su punto de fusión, de su peso atómico, de su punto de ebullición, de su radio atómico, de su densidad, de su afinidad electrónica, de su resistividad eléctrica, de su energía de ionización, entre otros. Pero no todas estas son propiedades del átomo. Solo las que están en esta columna son propiedades directamente del átomo. Las que están en la otra, y muchas más, son propiedades del elemento, es decir, no se pueden apreciar en un solo átomo, sino que se ven a las propiedades macroscópicas. Por ejemplo, la estructura cristalina no se debe únicamente a la estructura del átomo, sino que es una propiedad que tiene el elemento que es dependiente de otras cosas. En este video voy a hablar acerca de las propiedades del átomo, ya que las propiedades del átomo son aquellas que están afectadas directamente por la ubicación en la tabla periódica de los elementos, mientras que las propiedades del elemento se pueden ver, por ejemplo, por los grupos o por la posición específica en donde esté, pero no tiene tendencias generales como si los tienen las propiedades del átomo. Con esto en mente, voy a hablar acerca del número atómico en primer lugar. El número atómico es el número de protones que tiene un átomo, y en la tabla periódica aumenta hacia la derecha y hacia abajo. Esto ocurre porque, como vimos anteriormente, hacia la derecha y hacia abajo aumenta el número de electrones, ya que la configuración electrónica va aumentando su número. Esto quiere decir que el número de protones que debe haber para igualar la carga debe ser mayor. El peso atómico es la suma del número atómico con el número de neutrones que hay en el átomo. Y como el número atómico aumenta en esta dirección, el peso atómico también lo hace. Para los elementos desde el helio hasta el calcio, que son los números del 2 al 20, el peso atómico es el doble del número atómico. Esto quiere decir que en el átomo hay el mismo número de protones que de neutrones. Sin embargo, de ahí en adelante, el número de neutrones aumenta, porque es necesario tener más neutrones para poder mantener tanta carga positiva dentro.
Incluso para algunos elementos el núcleo no es totalmente estable y por eso se causa la radiactividad. Un caso especial de el número atómico es el hidrógeno, cuyo número atómico y peso atómico son aproximadamente iguales. A pesar de que existen isótopos, y como expliqué en mi video anterior, afectan ligeramente el peso atómico, el hidrógeno es más estable en su forma normal, es decir, cuyo número atómico y peso atómico son iguales, o en otras palabras, que no tiene ningún neutrón. Esto ocurre porque como solo tiene un protón, no debe causar la repulsión con nada más, y por esto es estable de esta forma. A continuación voy a hablar acerca de más propiedades. La siguiente propiedad es el radio atómico, que se refiere a la distancia del núcleo ocupada por el orbital más grande del átomo. Como dice en mi video acerca de la teoría del átomo, un orbital es la zona en la cual es posible encontrar a un electrón respecto a la distancia al centro. Esto no quiere decir que los electrones sigan una órbita, sino que es posible encontrarlos en esa zona. Se toma como radio atómico la distancia máxima al núcleo que puede tener el electrón. La forma en la cual aumenta el radio atómico es hacia abajo, porque aumenta el nivel de energía, y hacia la izquierda. Eso puede parecer extraño, pero a medida que se va hacia la derecha, aumenta el número de protones sin aumentar el nivel de energía. Esto quiere decir que la fuerza de atracción es mucho mayor para el mismo nivel de energía. Por lo tanto, hacia acá, que hay menos protones, la fuerza es menor y por tanto los electrones tienen mayor libertad de movimiento. El radio atómico está directamente relacionado con las siguientes propiedades. Las propiedades son la afinidad electrónica, la energía de ionización y la electronegatividad. La afinidad electrónica es la fuerza con la cual el núcleo atrae electrones. Esto puede parecer confuso porque parece, según la definición, que es cómo atrae los electrones del propio elemento. Sin embargo, la afinidad electrónica se refiere a la fuerza con la cual el núcleo atrae electrones externos, es decir, de otros átomos o electrones libres, no a sus propios electrones, y aumenta en esta dirección, porque entre mayor número de protones, mayor será la afinidad electrónica. La energía de ionización es la energía necesaria para retirar un electrón del átomo, y por la misma razón, porque hay más protones para el mismo nivel de energía, hay más fuerza y por tanto se requiere más energía, aumenta en esta dirección. Y por último está la electronegatividad, que tiene en cuenta estas dos propiedades y es un puntaje relativo que muestra la tendencia de un átomo a tomar electrones de otros átomos. El elemento más electronegativo no es el helio, como se podría pensar, ya que los gases nobles son una excepción a esta regla. Los gases nobles tienen una afinidad electrónica muy baja, pero una energía de ionización muy alta. Esto quiere decir que no se puede medir su electronegatividad, ya que los gases nobles no intentan atraer otros electrones. Las razones de esto se explicarán en los próximos videos, pero rápidamente se puede ver que es por su configuración electrónica estable. Todos sus electrones están ocupando el máximo nivel de energía que tienen y por tanto son estables por sí mismos. Mientras que, por ejemplo, un elemento como el flúor, que es el más electronegativo, solo le falta un electrón para alcanzar su configuración estable. Lo mismo con el cloro y esta línea, que son llamados halógenos. Esta línea son usualmente los elementos más electronegativos. El orden de los elementos en realidad es el flúor, luego el oxígeno, luego el cloro y así. Sin embargo, no es importante aprenderse eso de memoria, sino solo la tendencia general. La tendencia general de la electronegatividad es que aumenta mientras más se va hacia la derecha y hacia arriba, con la excepción de los gases nobles. Eso termina el video de hoy. Muchas gracias por ver.